Okay. Hay libre albedrío. Usted mencionó en este tema el tema autonomía. Me voy a coger o apalancar de ese tema de autonomías para hablar del Código de Ordenamiento Territorial. ¿El Código de Ordenamiento Territorial garantiza la autonomía o es, como dice el asambleísta Andrés Roche, hay que quitarle la palabra autonomía de ese proyecto? El Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es un código que garantiza absolutamente la autonomía de los gobiernos autónomos y descentralizados. Absolutamente. ¿En qué nos basamos para garantizar esto? El artículo 5, 6 establece, por ejemplo, no solo define lo que es la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos centralizados, sino que adicionalmente en el artículo 6 de nuestro proyecto se establecen sanciones para todos aquellos entes o personas que por fuera de los gobiernos autónomos intentan interferir en la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos centralizados. ¿Incluyendo la asignación de rentas? Por supuesto. En la asignación de rentas con más cuidado aún. No puede haber aquí discrecionalidad. No puede existir. Por eso nos extraña a nosotros que ahora, cuando se reclama, por ejemplo, autonomía, también no se sujete que esta autonomía tiene que estar en el marco de unas leyes. Ahora no es que yo reclamo, yo grito y me dan los recursos que quieran. Los recursos vienen de acuerdo a las leyes. Pero no es la explicación de una fórmula que no está clara en términos, sobre todo de uno de los rubros, para poder determinar si la asignación de renta en cuanto a la distribución es la correcta. Por ejemplo, habla del 10% sobre la ley del 15%, el 70% a los municipios, el 30% a los consejos provinciales, el 10% de partes iguales, el 40%, si no me equivoco, en función de la población, ahí no debería haber problema, pero en función de las necesidades básicas insatisfechas, no está clara la determinación de cómo se establecen las necesidades básicas insatisfechas. No, mire, estos son elementos estadísticos y lo que nosotros hacemos es seguir pero exactamente... elementos estadísticos, pero maneja aquí. A ver, pero vamos, miremos cómo está bien hoy día, porque esos elementos estadísticos hay un instituto, hay institutos nacionales que se encargan de las estadísticas, y esto lo que se busca, y creo que en esto más bien el país ha avanzado, es que estos estudios sean sobre la base de fundamentos técnicos y no políticos, y creo que más bien en el campo de avances estadísticos, de datos, hemos tenido un gran paso. ¿Qué es lo que nosotros definimos? ¿Cuáles son los elementos centrales de la fórmula? Que los recursos se entregan en base a lo que? A los siguientes criterios. Primero, el 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes. Esto es muy importante. Se ha dicho varias veces que aquí solo crece el pastel para el gobierno nacional y no crece para los gobiernos seccionales. Esto es mentira, porque estamos atando el crecimiento de los gobiernos seccionales con el presupuesto del gobierno nacional. Crecen los ingresos permanentes para el gobierno nacional, crece para los gobiernos autónomos. O sea, es una comunidad de suerte. Exactamente, porque es atado. El 21% de los ingresos permanentes, que son básicamente impuestos, y el 10% de los no permanentes, que son básicamente el tema clave del asunto aquí es vencer la inequidad, resolver el tema de la inequidad. Ese es el segundo elemento fundamental. Ahora, ¿cómo vencer ese segundo elemento que es fundamental? Hay una propuesta clara del prefecto de la provincia del Guayas, en el sentido es, no lo hagamos en función de las asignaciones de la renta que está establecido ya de acuerdo a las fórmulas, de acuerdo a las propias leyes, etcétera, etcétera, sino que creemos un fondo especial que esté orientado a resolver el tema de las inequidades. ¿Por qué no apoyar esa propuesta del prefecto de la provincia? Es que ese es el elemento fundamental, es el segundo aspecto. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hay que buscar establecer cuánto cuesta proveer una canasta básica de servicios. Pero en cada circunscripción, por mismo, proveer de agua potable, que es por ejemplo una competencia de todos los municipios, pero si se provee agua potable a 100 familias y esas 100 familias están en una sola manzana, eso cuesta menos que proveer el mismo servicio de agua potable a 100 familias, pero si esas 100 familias están dispersas en 10.000 kilómetros cuadrados. Y tanto las que viven en una manzana como las que viven dispersas de 10.000 kilómetros cuadrados tienen el derecho de disfrutar de agua potable, por ejemplo. Entonces, esto es fundamental. Hay que establecer cuánto cuesta una canasta mínima de servicios y luego los recursos se entregan a los gobiernos autónomos centralizados en función de la población, de la densidad poblacional, pero en sentido inverso, se entregan en función de las necesidades básicas insatisfechas, también de los esfuerzos que hacen las autoridades para superar esas necesidades básicas insatisfechas. Ahora los catastros también. Y ese es otro parámetro.
cuáles son los esfuerzos, el esfuerzo fiscal que hacen los propios gobiernos autónomos para poder manejar de mejor manera sus recursos y el índice de cumplimiento de los planes. Estos son los parámetros que nos dice el 272 de la Constitución y esto buscamos trasladar en una fórmula que tenga por objetivo buscar superar la inequidad en el territorio. Aquí no puede haber cantones de primera, cantones de segunda, provincias de primera, provincias de segunda. Aquí tenemos que construir un pacto territorial y ese pacto territorial tiene que cumplir un objetivo, garantizar la igualdad de los territoriales. Y aquí las mancomunidades pueden jugar un papel importante en ese sentido. Las mancomunidades, aquí estamos privilegiando mancomunidades y consorcios. Mancomunidades, cuando hay continuidad territorial, se asocian municipios, consejos provinciales o parroquias para resolver problemas comunes, o consorcios, cuando no están unidos territorialmente, pero tienen un mismo objetivo. Por ejemplo, pueden asociarse los municipios que trabajan en torno al turismo, los municipios que trabajan en temas ambientales, varios aspectos que pueden ayudar al desenvolvimiento de los municipios, de los gobiernos autónomos para mejorar la calidad de vida de la gente. Consejo Nacional de Competencia, su conformación y su dimensión en cuanto al ámbito de su acción. En eso ya hay una norma constitucional muy clara. La norma constitucional dice que el Consejo Nacional de Competencias es el organismo que regula este proceso de descentralización. Creemos en un Estado unitario, descentralizado, democrático. Esto está regulado por el Consejo y el Consejo está conformado por un representante por cada nivel de gobierno. Uno solo por el gobierno central, uno por las regiones, uno por las provincias, uno por los municipios y uno por las parroquias. Esa es la conformación del Consejo Nacional de Competencias. Una vez asignada una competencia al municipio, de acuerdo a lo que puede establecer el Consejo Nacional de Competencia, se establece esa misma competencia a todo el resto de los municipios. Eso no es generalizar, generalizar una medida cuando hay municipios que no están preparados y otros que sí. Me refiero a los tamaños, fundamentalmente. Esto es básicamente buscar ordenar qué hace cada uno de los niveles de gobierno en el Estado ecuatoriano. Esto es básico. Miren qué es lo que pasaba antes. Teníamos un discurso perverso. Los municipios, se decía, hay debilidad institucional, pero al mismo tiempo no podían fortalecerse porque nunca hacían otras cosas que las que ya siempre han hecho. ¿Qué les señalamos ahora? Que el proceso de descentralización tiene que ser ordenado. Lo que se traslada a un municipio tendrá que trasladarse a los 221 municipios. Obviamente, el Consejo Nacional de Competencias tendrá que establecer un proceso. Habrá municipios que puedan asumir esas competencias ahora, otros en 6 meses, otros en 1 año, otros en 2. El Consejo tiene que fijar este tiempo progresivamente y tiene que ayudar a que se fortalezca institucionalmente para que pueda asumir esa competencia. Y ya para terminar, el asambleísta Virgilio Hernández, el prefecto del Guayas, también ha mencionado una preocupación que es esta la posible pérdida de protagonismo de parte de los consejos provinciales una vez que entren los gobiernos regionales. Ahí como que no se está sobreponiendo las competencias y los mismos esfuerzos. La Constitución garantiza claramente aquí cuáles son los niveles de gobierno y también las entidades que funcionan en cada una de estas circunscripciones territoriales. Los consejos provinciales tienen unas funciones, unas competencias específicas, de tal manera que no hay el riesgo de que se puedan afectar. Lo que estamos buscando es, y esto será también por decisión de las propias provincias, construir niveles intermedios de gobierno. Nosotros hemos recogido muchas de las propuestas del prefecto del Guayas, algunas interesantes, como por ejemplo, en el mismo tema estadístico, el prefecto del Guayas nos ha hecho llegar observaciones que, como este año es del censo, lo que significa la actualización de los datos, población, necesidades básicas insatisfechas, deberíamos permitir que el próximo año el Consejo Nacional de Competencias haga una nueva revisión de los estándares que nosotros estamos planteando, de los porcentajes que estamos planteando, y a partir de eso sí, cada 4 años puedan revisarse estas ponderaciones que van a estar en la ley. Hemos recogido planteamientos de muchos gobiernos autónomos sobre esto, hemos realizado una cantidad de talleres, incluso después de aprobada la ley por la comisión y antes del segundo debate, realizamos más de 18 talleres solo con municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, de tal forma que estamos buscando ampliar lo más que podamos de debate y vamos a seguir abiertos para y poder tener una propuesta para votar. Muchas gracias, señor asambleísta. Hemos estado con el asambleísta Virgilio Hernández, con quien hemos hablado, entre otras cosas, en cuanto al Código de Ordenamiento Territorial y el apoyo al veto parcial del presidente de la República en lo que se refiere a la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros vamos a irnos a una pausa y volvemos con más de Primera Hora CN3. Ya contamos con la presencia del economista